Arte contemporáneo. El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la arquitectura realizados durante el siglo XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que inició en las últimas décadas del siglo XIX tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del siglo XX. Esta revolución estética no depende de los arbitrios de una generación de artistas, ya que estos no hacen más que traducir las concepciones intelectuales y sociales de un momento histórico. Por lo tanto, son los cambios filosóficos, científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Europa vivía una situación caracterizada por la inestabilidad social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a surgir múltiples corrientes que se denominaron ismos. Eran las diferentes rupturas con los modelos de belleza dominantes en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí. Las vanguardias no se pueden entender intentando establecer un orden cronológico. Hasta la Segunda Guerra Mundial tienen lugar las primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la guerra aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo. Las raíces del arte contemporáneo las encontramos a finales del siglo XIX. El impresionismo y el postimpresionismo constituyen un punto de partida para las corrientes del siglo XX. Arte contemporáneo. Así se designa el arte realizado durante el siglo XX. El cuestionamiento sobre los principios artísticos trajo consigo una sucesión de estilos y movimientos, la mayoría centrados en la búsqueda de nuevas direcciones y principios innovadores. Los movimientos más destacados fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo abstracto, el pop art. Fauvismo fue un movimiento francés de escasa duración. Los fauvistas rechazaron los tonos naturalistas empleados por los impresionistas, introducidos por Paul Gauguin y Vincent van Gogh, para crear un mayor énfasis expresivo. Alcanzaron intensa fuerza poética gracias al colorido y al dibujo de trazo muy marcado. Expresionismo, corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad. El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El artista trató de representar las emociones en su forma más completa. Los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística. Cubismo se manifestó en la pintura. Su objetivo principal era alejarse de la representación naturista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos. Fue desarrollado principalmente por Georges Braque y Pablo Picasso hacia 1907. Alcanzó su apogeo alrededor de 1914 y continuó evolucionando durante la década de 1920. Los cubistas rechazan la perspectiva y el movimiento. Se inspiró fundamentalmente en el arte de las tribus de África y Oceanía. Futurismo. Rechazó la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en la máquina y el movimiento. Se recurría a cualquier medio expresivo capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo. Neoplasticismo, corriente promulgada por Pierre Modiano.
en 1917, que proponía despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico, objetivo y como consecuencia universal. Dadaísmo es la expresión de una protesta nihilista contra los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo existente durante la Primera Guerra Mundial. El término Dada fue elegido por el editor rumano Tristan Tzara al abrir al azar un diccionario en una de las reuniones que el grupo celebraba. El movimiento Dada fue fundado en 1916 por Tzara. En París inspiraría más tarde el surrealismo. Tras la Primera Guerra Mundial, el movimiento se extendió hacia Alemania y muchos de los integrantes del grupo de Zúrich se unieron a los dadistas franceses en París. Surrealismo, fundado por el poeta y crítico francés André Breton. Breton publicó el Manifiesto Surrealista en París en el año 1924 y se convirtió en el líder del grupo. El surrealismo surgió del movimiento llamado dadaísmo, que reflejaba la protesta contra la cultura occidental. Como el dadaísmo, el surrealismo enfatizaba el papel de una inconsciente en la actividad creadora, pero lo utilizaba de una manera ordenada y seria. Expresionismo abstracto. La principal característica consiste en la afirmación del individuo a través de la acción de pintar. Existe una gran variedad de estilos dentro de este movimiento. Como su propio nombre lo indica, el expresionismo abstracto es un arte no figurativo y, por lo general, no se ajusta a los límites de la representación convencional. El pop art, iniciado en la década de 1950 en Estados Unidos y Gran Bretaña. Algunos artistas reprodujeron latas de cerveza o sopa, tiras de cómic, señales de tráfico y otros objetos similares en sus pinturas, collages y esculturas. Otros incorporaron estos objetos cotidianos a sus pinturas o esculturas, a veces completamente modificados. Los materiales resultado de la tecnología moderna ocuparon un lugar destacado. El pop art influyó en el grafismo y el diseño de moda. Arquitectura contemporánea es un término de difícil determinación para la historia de la arquitectura, pero se puede referirse a esta como la arquitectura en la edad contemporánea, que comienza a finales del siglo XVIII. Entre los estilos que se encuentran en el siglo XIX están la arquitectura historicista, la arquitectura del hierro y arquitectura de cristal, la arquitectura ecléctica, art y crafts, el modernismo y la Escuela de Chicago. En la primera mitad del siglo XX se encontró el Art Deco, además de la arquitectura moderna. Esta se divide en Bauhaus, el constructivismo ruso, arquitectura orgánica, el estilo internacional y la arquitectura brutalista. En la segunda mitad del siglo hasta la actualidad se encuentra la arquitectura postmoderna. Esta se divide en dos: la arquitectura deconstructivista y la arquitectura high-tech.